Bienvenidos a El Culto al Relato, tu canal favorito para historias que te dejarán sin aliento. En el episodio de hoy, nos adentraremos en las sombras de Puebla, un lugar con una rica historia y un sinfín de relatos escalofriantes. Desde las leyendas más antiguas que se cuentan en los pueblos hasta los encuentros más recientes con lo inexplicable, cada rincón de Puebla tiene una historia que contar. Pero eso no es todo. También exploraremos los inquietantes avistamientos de ovnis que han dejado perplejos a residentes y visitantes por igual. ¿Qué misterios se ocultan en los cielos de Puebla? ¿Son solo fenómenos naturales o hay algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñanos en este viaje aterrador, donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural y lo desconocido. No olvides suscribirte a El Culto al Relato y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. Prepárate para una experiencia llena de suspenso y terror. Comencemos. A principios de los 90, la Junta Auxiliar de Metepec en Atlixco se convirtió en un punto clave para registrar avistamientos de ovnis, ganándose el reconocimiento entre los entusiastas del fenómeno. Esta zona de Atlixco es conocida mundialmente por quienes siguen el fenómeno ovni, ahora llamado fenómenos aéreos no identificados. Recientemente, los UAP han capturado la atención debido a la posible confirmación de su existencia por parte del gobierno de Estados Unidos. En Puebla, específicamente en Metepec, los avistamientos han sido frecuentes durante muchos años. En fechas recientes, los habitantes de Atlixco y las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, han sido testigos de la aparición de objetos extraños en el cielo, lo que ha reavivado los avistamientos cerca del volcán Popocatépetl. El 24 de agosto del 2023, las cámaras del CENAPRED captaron una flotilla de luces, lo que inmediatamente provocó un debate entre los ciudadanos. Rafael Martínez, vecino de Metepec, recuerda que todo comenzó con el eclipse de sol del 11 de julio de 1991, cuando muchas cámaras captaron un objeto suspendido en el aire. Esto llevó a la formación de grupos de vigilantes del cielo para grabar o presenciar estos eventos. Entre 1991 y 1996, los habitantes de Atlixco se vieron inmersos en el fenómeno ovni, ya que 3 de los puntos de avistamientos más conocidos se encontraban a 20 minutos de la cabecera municipal, siendo estos, la Casita Blanca, antigua caja de bombas hidráulicas de la ex fábrica de Metepec, ahora centro vacacional del IMSS, el punto Marconi y la zona magnética. En el cerro de la Casita Blanca se han presenciado numerosos fenómenos, desde los conocidos platillos voladores, hasta la ilusión óptica en el punto Marconi. La zona magnética, ubicada a la orilla de la carretera que conecta San Baltasar Atlimeyaya con Metepec, es una de las más populares. Allí, los vehículos pueden moverse hacia adelante con el motor en punto muerto y el agua corre hacia arriba. Durante años, tanto mexicanos como extranjeros han acudido con la esperanza de ver ovnis. En el lugar, se instaló el restaurante Punto Marconi y un monumento al ovni, aunque ambos han sido víctimas del vandalismo. En 1992, los habitantes de Metepec comenzaron a documentar avistamientos de extrañas luces en el cielo. El 6 de agosto de ese año, una oleada de estas luces sobrevoló el cielo, impresionando a los testigos. Norberto Gil Salgado, ingeniero, descubrió la zona de observación y se convirtió en pionero en la investigación de ovnis en la región, realizando los primeros registros. Fundó el Grupo Investigación del Fenómeno OVNI e Inteligencia Extraterrestre, Infoyega, en 1991, que se dedicó a seguir los avistamientos y recopilar información de aquellos que afirmaban haber visto ovnis o tener contacto con extraterrestres. En 1992, este grupo fue testigo de una oleada de objetos voladores que sobrevolaron Metepec y Atlixco durante 3 horas, lo que atrajo a Jaime Maussan y otros entusiastas del fenómeno. En 2001, un tanque de agua abandonado se transformó en el monumento al ovni, obra del escultor Ricardo Vivar Lepe. La hojalata para esta escultura, con forma de platillo volador, provino de un tanque elevado de agua de Ciudad Universitaria de la UAP. La escultura mide 8 metros de diámetro y 7 metros de altura. En 2022,
se agregó una placa conmemorativa por el 30 aniversario de los primeros avistamientos, destacando la importancia de esta zona para los entusiastas de la vida extraterrestre. Durante casi 2 décadas, el interés por el fenómeno ovni en Atlixco decayó, y los avistamientos disminuyeron. No obstante, tras la declaración de evidencia de presencia extraterrestre en poder de Estados Unidos, el interés ha renacido. Mona Ortiz relató en redes sociales su experiencia con un avistamiento cuando tenía 6 años. Según ella, su vecino Beto apuntó a un objeto que emitía luz, y al encender y apagar una linterna, el objeto respondió de la misma manera, lo que fue registrado por Infollega como un encuentro del quinto tipo. Además de lo ocurrido el 24 de agosto, en mayo, durante la contingencia por el Popocatépetl, se registró la presencia de presuntas naves a pesar de la densidad de la nube de ceniza. El 28 de julio, el arquitecto Oscar Lima, al revisar un terreno en San Jerónimo Coyula, captó en fotografías un ovni suspendido sobre el valle de Atlixco. Este paraje en la zona de Atlixco es único en Puebla y ahora que parece que pronto sabremos que no estamos solos en el universo, es un buen punto para comenzar a observar lo que está allá afuera. Acatzingo, una región con rica historia prehispánica habitada por olmecas, chichimecas y mexicas, sufrió un cambio drástico en 1524 con la llegada de los conquistadores y frailes franciscanos. Este cambio marcó el inicio de una influencia española en el área, transformando el paisaje con edificaciones como haciendas, iglesias y panteones. Junto con San Andrés Cholula, Acatzingo se convirtió en un punto estratégico para los conquistadores, siendo una parada obligatoria para llegar a la gran ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Fundada en 1325 por los mexicas, Tenochtitlán se convirtió en la capital del virreinato de la Nueva España. La importancia estratégica de Acatzingo también la convirtió en escenario de numerosos conflictos y revueltas a lo largo de los siglos, que dejaron tras de sí un rastro de muerte y desolación. Estas tragedias, sumadas a la atmósfera sombría del lugar, crearon un caldo de cultivo para historias de actividad paranormal. Según investigadores, historiadores y habitantes del pueblo, las leyendas de lo sobrenatural han sido transmitidas oralmente a lo largo de generaciones, reflejando el inquietante carácter del lugar. En el siglo XIX, entre 1880 y 1890, una familia de Cádiz, España, llegó a México. La familia Canquín, compuesta por un padre, una madre y una niña de 8 años llamada Susana, se estableció en Acatzingo, un lugar de clima templado conocido por su hospitalidad y el orgullo de sus habitantes en compartir sus tradiciones. Susana disfrutaba explorando una zona boscosa cercana donde la familia solía ir los fines de semana. Sin embargo, durante uno de estos paseos, Susana contrajo un resfriado severo que, trágicamente, evolucionó a problemas respiratorios y la llevó a la muerte en cuestión de días. Sus desconsolados padres enterraron a la niña en el Panteón de las 3 Horas, al norte del pueblo, a solo 3 calles del centro. La pérdida de Susana dejó a sus padres devastados. La vacuidad de su habitación y los lugares donde la niña solía jugar se convirtieron en constantes recordatorios de su dolor. Finalmente, unos años después, los padres regresaron a España, dejando atrás a Susana en el panteón, pero su partida no cerró el capítulo. Con la partida de los padres, comenzaron a suceder fenómenos inquietantes en Acatzingo. Los habitantes comenzaron a reportar la presencia de una niña que aparecía entre las tumbas tanto de día como de noche. Los relatos coincidían en describirla como una figura de piel pálida, con una nariz afilada, cabello ondulado y un vestido blanco con volantes color salmón. Su presencia era suficiente para provocar escalofríos en los testigos. Algunos la han visto jugando en los columpios del panteón, el movimiento del columpio deslizándose solo por el impulso de una fuerza invisible, para luego correr y desaparecer entre las sombras de las casas cercanas. También ha sido avistada durante eventos populares como la Feria del Barrio de Acatzingo y el Festival de Día de Muertos, el último de los cuales se celebra en el mismo panteón donde ella descansa. Don Esteban Robles, un residente del pueblo, recordaba que de niño, sus padres nunca lo dejaban solo en el panteón por miedo a que se viera atraído por la figura fantasmal de Susana.
Los adultos del pueblo se tomaban precauciones extremas para evitar que sus hijos se acercaran al lugar, temerosos de los efectos perturbadores de la presencia espectral de la niña. Equipos de investigación paranormal de todo México han visitado el panteón en busca de Susana Canquín, apodada la Niña del Columpio. A través de grabaciones y análisis, han documentado evidencias inquietantes que sugieren que este ser luminoso todavía ronda el lugar. Las cámaras han captado sombras fugaces y sonidos inexplicables que parecen confirmar que Susana sigue buscando a sus padres o simplemente no quiere estar sola en medio de las tumbas oscuras. Han pasado casi 150 años, pero la pequeña Susana sigue deambulando por el panteón de Acatzingo. Su presencia se ha convertido en una figura mítica que atrae a turistas y cazadores de fenómenos paranormales, sumergiendo a los visitantes en una historia cargada de nostalgia y terror. El eco de sus pasos entre las tumbas y la imagen de su fantasma meciéndose en los columpios continúan despertando el miedo y la fascinación de quienes se aventuran a conocer la inquietante leyenda de Acatzingo. En 1867, el arquitecto Eduardo Tamariz completó la construcción de la expenitenciaría del Estado de Puebla, considerada uno de los edificios más innovadores en el sistema penitenciario de Latinoamérica. Previamente, este lugar albergó el Colegio de San Javier de los Jesuitas, quienes fueron expulsados de la Nueva España en 1767, lo que llevó al gobierno a expropiar los terrenos. A inicios de 1800, se comenzó a planificar y construir el penal, inspirado en el sistema penitenciario de Estados Unidos, similar al de Cincinnati, con un diseño panóptico octagonal que permitía una visión panorámica del edificio desde cualquier punto. Durante las intervenciones norteamericana y francesa, 1862 y 1863, el edificio sirvió como recinto militar y fue llamado Fuerte de Iturbide. En 1891, el presidente Porfirio Díaz inauguró la penitenciaría, que se convirtió en la más moderna de América Latina, incluso antes que Lecumberri. Poco después, se estableció un laboratorio criminalístico y un museo craneológico en su interior, donde los cráneos de los presos no reclamados eran estudiados. La penitenciaría cerró en 1984, y en una medianoche de marzo, más de 900 reos fueron trasladados al Cerezo de San Miguel, pese a que la capacidad era para 522 personas, resultando en sobrepoblación. En 1985, el edificio se transformó en el Instituto Cultural Poblano y actualmente alberga el Archivo General del Estado de Puebla, incluyendo las actas de nacimiento originales de los hermanos Cerdán. Así, la antigua penitenciaría pasó de ser un centro educativo a una cárcel, y finalmente a un refugio histórico. Las celdas, sin lavabo ni excusado, alojaban a un solo reo. Los presos eran despertados a las 6 de la mañana para iniciar sus actividades y regresaban a sus celdas a las 9 de la noche. El recorrido por el lugar incluye una breve reclusión de 20 segundos en una celda, visitas a las celdas de castigo, tanto interiores como exteriores, y una vista desde los torreones de vigilancia. El guía relataba historias sobre reos que desaparecían misteriosamente, como el Capitán Fantasma, un ladrón vestido de militar con una celda especial, presos desesperados que invocaban al diablo y amanecían con la ropa rasgada, y una hilera de cruces en la planta baja de las escaleras por los accidentes de los presos. El revolucionario Ricardo Flores Magón fue uno de los personajes célebres que pasó unos días en esta prisión. Además de su oscuro pasado, el edificio guarda leyendas perturbadoras que aumentan su fama de lugar embrujado. Una de las más aterradoras es la historia de Marta Segovia, exintendente del instituto. Marta era una joven humilde que había ascendido por méritos propios, pero era detestada por la directora del plantel, Reina Gallegos, conocida por su despotismo y prepotencia. La directora no comprendía por qué nadie quería quedarse después del horario de trabajo, pero se ensañaba con Marta, siempre dejándole tareas extras que requerían horas adicionales. Un día, Marta se reportó enferma y la directora intentó asignar sus labores a otra persona, quien se negó. Ante la urgencia del trabajo, la directora tuvo que realizarlo ella misma. «Mendiga criada», exclamó Gallegos con enojo. «Mañana la suspenderé», añadió, declarando altaneramente, «yo soy la ley aquí». En ese instante, una carcajada resonó en la oscuridad.
¿Quién anda ahí?, gritó la directora, y al voltear, una monja espectral apareció a su lado. Gallegos cayó desmayada al suelo. Al despertar, se levantó temblando de miedo y corrió al baño. Al verse en el espejo, se dio cuenta de que su cabello había encanecido completamente del susto. Desesperada, fue a ver a Marta y, llorando, le preguntó, ¿por qué nunca me dijiste nada? Marta respondió, porque nunca me hubieras creído. Y es que a Marta siempre se le aparecía la monja, pero nunca le hizo daño porque sabía que no tenía mal en su alma. Desde ese día, la directora dejó de ser déspota y nunca más pidió a nadie que se quedara a trabajar más tarde. Las historias de espíritus y apariciones paranormales que rodean a la expenitenciaría continúan siendo parte del oscuro legado de este edificio, donde los ecos de su pasado resuenan aún en sus muros, llenando de terror a quienes se atreven a explorar sus rincones. En el siglo XVIII, Agustín de Obando Villavicencio era un personaje destacado y regidor perpetuo de la ciudad. Poseía casas a ambos lados del río, una en la Tres Oriente y otra en Analco. A pesar de la creencia popular de que él había construido el puente para facilitar su paso, la verdad es que los vecinos del barrio de Analco comenzaron la obra en 1770, organizando eventos para recaudar fondos. Sin embargo, al no alcanzar el dinero necesario, Obando contribuyó para finalizar el puente, ganándose así el nombre de Puente de Obando. La leyenda narra que el regidor tenía 2 hijos, un hombre valiente y una mujer de extraordinaria belleza. A los 16 años, la joven se enamoró de un hombre de clase media, desobedeciendo el mandato de su padre y su linaje noble. Ante las súplicas de la doncella, el patriarca respondió que el amor no tenía cabida en el matrimonio, decretando que solo podría casarse con alguien de su clase. Desesperada por su amor prohibido, la joven tomó una drástica decisión. Un día que su padre estaba ausente, ella y su amado entraron en su habitación y consumaron su amor. En medio de su pasión, no se dieron cuenta de la presencia de un joven que emergió del armario con una pistola en mano, su hermano. En un instante, la tragedia se desató. La doncella, al proteger a su amado, fue herida de muerte. El joven Obando, en un arrebato de furia, cortó el cuello del amante con una daga. La familia Obando guardó luto durante varios días. El hermano evitó la cárcel alegando un crimen de honor, pero no escapó de la venganza de la familia del amante, siendo asesinado tiempo después. Obando, devastado por la pérdida de su hija, comenzó a beber y frecuentemente cruzaba el puente a altas horas de la noche. Una noche lluviosa, vio a una mujer pidiendo limosna en el puente. La figura fantasmal, reclamando ser su hija, lo maldijo por su muerte. Horrorizado, Obando intentó cruzar el puente, pero fue arrastrado por el agua del río y su cuerpo apareció 2 días después. Hasta el día de hoy, los habitantes de Analco creen que si uno cruza el puente a medianoche, una mujer aparece pidiendo limosna. Si se le da una moneda, se puede pasar sin problemas, de lo contrario, una fuerza invisible te arrastra al fondo del antiguo río San Francisco, ahora Boulevard 5 de Mayo. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.